Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Sean bienvenidos este domingo 26 de septiembre a este servicio de adoración. Entremos a la presencia del Señor escuchando el preludio y con el llamamiento a la adoración en el Salmo 134. Dice así: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora vamos a hacer nuestra oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Señor, te agradecemos el día que nos has permitido. Gracias por todas tus bendiciones y porque tu misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Te agradecemos, Señor, que tu mano esté sobre nosotros, nos guarde y nos proteja cada día. Te rogamos, Señor, también que tú perdones nuestras ofensas, que veas en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y limpies todo lo malo que hay en nosotros. Renueva nuestro espíritu, Señor, y permítenos ser dignos delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que nos escuchas y tú estás al pendiente de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos nuestros himnos de adoración en esta mañana. El 622, Nuestra Patria. Continuemos con nuestra adoración con el himno 626. Hoy te alabamos, Dios de bondad. Sí.
Ha llegado el momento de la bienvenida. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Les saludamos muy fraternalmente, esperamos que todos estén bien y esperamos también que nos manden mensajes a través del grupo de la iglesia, saludándonos y contando cómo están. También podemos orar por ustedes en ese momento. Ahora vamos a entonar el himno 404, Un mandamiento nuevo os doy. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra y leamos en Éxodo capítulo 4. Dice de esta manera: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió para vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón?
levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te enseñará a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro, Yetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó su pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Continuemos nuestra lectura en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 49. Y dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vinieron a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Participemos todos del momento de las alabanzas. Amor sin condición, y con mi Dios yo saltaré los muros. Tu costado abierto fue.
Bien, ahora repasemos el texto lema, que se encuentra en Romanos 6, 6 y 7. Y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 6 y 7. Otra vez repitámoslo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 6 y 7. Escuchemos con atención la exposición de la palabra a través de nuestro pastor Marco Galicia. Y el tema es: Dios es quien nos da libertad. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en este día. Gracias a nuestro Dios porque nos permite estar concluyendo con este mes de gran bendición para cada uno de nosotros, ya que sabemos que es el mes en el cual festejamos la libertad, ¿no?, de nuestra nación. Y así como recordamos esto cada año, así también nosotros somos conscientes de cómo Dios actuó de manera tan maravillosa para que el pueblo de Israel fuera liberado. Durante estos domingos entonces hemos estado hablando acerca de la situación de esclavitud en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Hemos estado escuchando que no necesariamente Dios utiliza solo a los miembros de su pueblo, sino que también puede utilizar a todas aquellas personas y todas las circunstancias que nos rodean para lograr los objetivos que Él ya ha trazado. Así que en este caso, nosotros estamos ante un testimonio maravilloso. Si ponemos atención en Lucas capítulo 24, del 36 en adelante, la Escritura nos narra acerca de lo que Jesús estaba haciendo después de haber resucitado. Y es bien interesante aquí notar que aunque los discípulos lo estaban observando, aunque Jesús les estaba dando el testimonio vivo de lo que le había pasado, y ellos podían ver las heridas en sus manos, en sus pies, y todo aquello que Jesús pasó, aún así los discípulos les costaba entender qué es lo que significaba, qué es lo que seguía hacia adelante. Y entonces dice en el 45, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nos damos cuenta aquí, hermanos, que ciertamente cuando una persona resucita de entre los muertos, nosotros no estamos preparados para ver y para poder saber bien cómo es que vamos a actuar o qué es lo que debemos hacer ante un suceso tan maravilloso. Los discípulos se encuentran sin entender todavía. Y yo creo que muchos de nosotros también lo haríamos así. ¿Quién es este hombre que incluso el mar, incluso las enfermedades y los demonios le obedecen? Y no solo eso, sino que ha cumplido lo que ha dicho. Ya han pasado 3 días y él ha resucitado. No se había visto cosa así en el mundo jamás. Pero el Señor nos está explicando aquí por medio de su palabra que para entender este suceso tan maravilloso debemos tener a Jesús, porque solamente a través de Él es que podemos entender y podemos creer con todo nuestro corazón. Él tiene que abrir nuestro entendimiento. Él es el que nos hace entender las Escrituras. Pero ¿qué es lo que les dio a entender a cada uno de los discípulos? Fíjense bien, les dio a entender el Evangelio. Si lo leemos en el 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, aquí entonces se está hablando de lo que prosigue a la resurrección de nuestro Señor. Es el Señor el que les dice, ya se ha cumplido todo esto, ya han visto la obra que he desarrollado, ahora ustedes tienen que ser testigos. Para que entonces cada uno de los que estaban ahí pudiese entender y el propósito ahora que debían estar cumpliendo, Jesús les tuvo que explicar, Jesús les tuvo que mostrar el camino por el cual ellos irían. Nosotros, hermanos, también nos encontramos en una situación similar. Porque ciertamente esto ya ha pasado bastante tiempo, pero aún sigue siendo un suceso bastante maravilloso. Y cuando nosotros experimentamos esa transformación de parte de nuestro Señor, cuando Él habita en nuestro corazón, no hay palabras para poder expresar lo maravilloso que es Él. No hay palabras para describir esa paz que Él pone en nuestro corazón. Y entonces, para que podamos explicarlo a las demás personas y ese mensaje sea eficaz y pueda liberar también a la otra persona, necesitamos el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Por eso es muy importante, hermanos, además de tener un buen método, además de comprender el mensaje, que el mensajero esté en comunión constante con su Señor. Así es como queremos iniciar este momento, hermanos, de meditación. Entonces, hermanos, oremos porque vamos a continuar ahora hablando acerca de lo que pasó con Moisés. Pero antes, hermanos, sigamos pidiendo la dirección de nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque nos has dado la bendición de poder reunirnos nuevamente y estar escuchando tu palabra. Hemos sido testigos, Señor, a través de lo que tú nos has dado, que ciertamente Moisés fue un instrumento tuyo y que también, Señor, fue un instrumento para dar libertad a tu pueblo. Dentro de tus planes, Señor, estaba esto y tú lo has hecho y has cumplido con tus promesas. Y ahora nosotros, Señor, también nos encontramos en distintas circunstancias, pero sabemos, Padre, que en tu plan tú has prometido darnos libertad. Tú has prometido disfrutar y encontrar la verdad que nos hará libres. Y así es como, Señor, queremos estar disfrutando de la presencia de nuestro Señor Jesús. Siga hablando, Señor, a nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que tú seas quien nos dirija. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces hemos hablado un poco acerca de lo que podríamos ver del punto más central que hoy nos interesa de este pasaje de Lucas 24 del 36 al 49. El Señor es el único que puede hacernos entender el Evangelio. Y fíjense qué maravilloso es esto, porque incluso lo podemos tener enfrente de nosotros y aún así no entenderlo. La Escritura nos dice que es el Señor quien nos escoge a nosotros. La Escritura nos dice que es el Señor quien nos dice, levántate de entre los muertos. Así que, aunque podamos mostrarle el Evangelio a una persona, incluso regalarle una Biblia a una persona que no tiene a Jesús, tendría ahí el Evangelio completo. Pero si el Espíritu Santo de nuestro Señor no obra en su corazón, no puede haber libertad de los pecados. No puede haber libertad de esa esclavitud del pecado. Ahora, hermanos, vamos a centrarnos en lo que dice Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Yo creo que también lo tienen listo ahí, hermanos, así que vamos a meditar un poco más en él. Recordemos que el tema del día de hoy es Dios es quien nos da libertad. Y de manera introductoria hemos visto que para poder conocer la verdad, para
poder conocer la libertad y disfrutar de ella, es Dios quien opera. Para que nosotros seamos salvos y sin mancha, justificados de toda mancha, de todo error que hemos cometido, es el actuar de Dios el que nos hace resucitar nuevamente. Y vamos a ver aquí algo bien interesante. Moisés ciertamente tenía muchas debilidades, así como cada uno de nosotros. Y es cierto que si Moisés hubiese querido estar ante el pueblo de Israel y liberarlo por sus propias fuerzas, no habría podido. A continuación vamos a ver algunas características que él mismo dijo acerca de sí mismo. Y vamos a caer en cuenta que es cierto que aunque Moisés fue muy influyente para escribir la ley, que hasta hoy en día es admirado, tenía muchas debilidades. Y aún así Dios lo utilizó. Y fíjense bien esto, Dios fue quien le dio libertad, Dios fue quien utilizó cada una de esas cualidades, pero también cada una de las desventajas que él tenía, y con su poder las superó. Entonces vamos a hablar de estas cualidades negativas que pudo tener Moisés. Primeramente, él se encuentra ante el Señor y le dice, bueno, tú me estás mandando que yo vaya ante el faraón, que enfrente todos esos miedos que siempre he tenido. Si por eso salí huyendo de Egipto para no comparecer ante el gobierno egipcio, ante los egipcios, no ser juzgado, no ser perseguido, y ahora me estás mandando allí. Y fíjense bien qué es lo que dice en Éxodo 3:11. Éxodo 3:11 dice de la siguiente manera: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo de bueno? ¿Qué tengo de imponente siquiera? No tengo poder, no tengo riquezas, no tengo absolutamente nada, ni siquiera soy influyente como para que pudiera sacar al pueblo. ¿Por qué me envías a mí? Fíjense, hermanos, hay muchas veces en las cuales nosotros también nos llegaremos a sentir así, como insuficientes. Como, bueno, Señor, es cierto que en la iglesia se tiene que predicar el evangelio, pero ¿quién soy yo? Yo no he estudiado, yo ni siquiera sé leer o no entiendo bien esto. ¿Por qué me mandas a mí? Eso es algo de lo que Moisés ciertamente estaba careciendo. De acuerdo a su visión, él no tenía la capacidad para ir y pararse frente a Faraón y llevar el mensaje que Dios le había dado. Pero hermanos, ¿cómo es que Moisés pudo superar esto? Bueno, antes el Señor le dio toda una formación. Le permitió crecer en el palacio de los egipcios, con su cultura, con su manera de pensar, con sus tradiciones, incluso uno que otro amigo quizá pudo tener. Entonces nosotros podríamos ver a Moisés y diríamos, oye, pero tú eres el hombre más capacitado para estar frente a Faraón. Tú conoces todas las etiquetas que se tienen que hacer, todo el proceso que se tiene que hacer. ¿Quién más que Moisés que fue preparado? Pero aún así Moisés dijo, ¿yo? ¿Quién soy yo? Hermanos, en la iglesia nos preparamos para predicar el evangelio. Domingo a domingo estamos aprendiendo acerca del evangelio, estamos aprendiendo acerca de lo que Jesús es para nosotros. Tenemos una formación ya de varios años y entonces todavía preguntamos, ¿quién soy yo? Para pararme frente a las personas y decirles que el Señor resucitó y que les ama, y entonces que ellos se tienen que arrepentir de sus pecados.
Hermanos, sí vemos entonces cómo es que el Señor nos muestra aquí. Fíjense cómo es que Moisés estaba cegándose a todo lo que el Señor había hecho en su vida. Quizá Moisés no entendía bien todavía qué es lo que Dios quería para su vida. Y por eso es que dice, pero yo, ¿acaso yo he de hacerlo? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho así, hermanos? Ese es el primer pretexto que pone Moisés y que muchos de nosotros quizá también podamos poner. Pero ¿cómo es que esto se supera? Bueno, al decir que realmente Moisés no iba solo. Moisés iba en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Moisés no iba a hablar acerca de su sabiduría, no dependía más bien la libertad de él, dependía de lo que Dios haría por medio de él. Hermanos, es lo mismo con nosotros, no depende de nuestras vidas, no depende de nuestra habilidad para hablar, porque no estamos vendiendo algo. Depende de que Dios obre en nuestras vidas y a través de nuestro corazón, que tiene la intención de compartir esa maravillosa noticia que es el Evangelio. Es así como cada uno de nosotros podemos ver la obra de Dios. Es Dios entonces quien salva, es Dios quien da libertad, y en este caso Moisés tuvo que entender que ciertamente él se sentía poca cosa y quizá lo era, pero el Señor iba a estar con él. Le había dado preparación, había estado con él y estaría con él. De manera que esta pregunta ya no tenía lugar. Bien, entonces, ya hemos entendido esto, pero todavía hay un segundo pretexto que Moisés pone. Y este pretexto es, ¿qué habré de decirles? ¿Qué habré de decirles? Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y bueno, aquí más adelante encontramos que dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok, entonces, hermanos, el segundo argumento que Moisés tiene es, bueno, tú me envías, pero el pueblo de Israel es bastante, y además, ¿qué les voy a decir yo? ¿Qué les tengo que enseñar a ellos? ¿En nombre de quién voy? ¿Quién me da esa autoridad? Y vemos ahí nuevamente cómo es que Moisés se está subestimando a sí mismo y está subestimando toda aquella formación que Dios ya le había dado, toda aquella preparación que Dios le había dado. ¿Qué les voy a decir? Hermanos, ya hemos hablado acerca de que es Dios quien nos da las palabras. Es Dios quien nos da la sabiduría para comunicar el mensaje de la manera más fiel posible y entonces las personas puedan entenderlo. Pero aún así, Moisés estaba con esa duda. ¿Qué les voy a decir? Y el Señor les dice, dile que el yo soy es el que te envía. ¿Quién es el yo soy? El yo soy es el fundamento de todas las cosas. Es por quien todo existe. Es por quien todo tiene vida. Aquel origen, aquel motor de vida, aquel Dios único, omnipotente y verdadero, que está en todo lugar, es el que me envía. Hermanos, ese es el Dios que nos llama a cada uno de nosotros para que podamos anunciar ese poderoso mensaje. Y entonces hoy también quizá nos preguntemos, bien, Dios me llama a dar libertad. Y supongamos ya estoy frente a una persona, ¿qué le voy a decir? ¿Qué palabras son las adecuadas?
¿Será que llego a través de sus emociones? ¿Será que llego a través de las experiencias que he pasado? Y el Señor entonces le dice aquí a Moisés, presenta a tu Señor. ¿Quién es Él? Hermanos, cada vez que nosotros estemos frente a una persona, no tenemos que explicar nada más, porque no hay nada más poderoso que pueda hacer que una persona pueda ver la gloria de Dios, sino solo presentarle a nuestro Señor Jesucristo. Y decirle, el Señor Jesús te amó y te sigue amando. Y cumplió sus promesas. El Rey de Reyes, que desde el principio estaba en la creación, es quien ha tenido misericordia de mí y la puede tener de ti, porque Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y su Hijo ahora está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez y nos juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Hermanos, demos testimonio de aquel que es nuestro Padre y de lo que ha hecho por medio de su Hijo. Otro pretexto que también pone Moisés es, ciertamente puedo hacer esto, pero Israel no me va a creer. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Otro de los temores sale a la luz, y también uno de estos temores es los que nosotros podríamos tener. Bien, puedo decir en nombre de quién voy, puedo explicar y puedo preparar de la mejor manera. Pero si no me creen, ¿qué tal si me dicen, ok, qué bonito mensaje me has dado, pero yo sigo en mi vida, no me molestes, no quiero nada más? Ese es el temor también que nos ocupa en nuestra mente. Y es el temor natural que tenía Moisés. Bien, yo puedo ir, pero el pueblo de Israel una vez ya me señaló y ahora me va a creer esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor le da testimonio, le da señales que no pueden ser motivadas o dadas por otra fuerza que no es solamente por Dios. El único que podía hacer estas señales tan maravillosas era el Señor. Entonces, fíjense bien, ciertamente Moisés pudo ir, pero ciertamente no tenía la capacidad, ciertamente no sabría qué decirles y ciertamente tampoco, aunque él hubiera aprendido a hablar de la mejor manera, tal vez el pueblo no le iba a creer. Pero para todo esto, el Señor es el que tuvo que intervenir. Es el que tuvo que darle las palabras, es el que tuvo que explicarle cuál era el mensaje y quién lo enviaba. Y en este caso, Él es el que tuvo que dar las señales, de manera que al pueblo de Israel no le quedara duda de que era el Señor quien estaba enviando a Moisés. Entonces aquí lo vemos, hermanos, cómo es que a pesar de la debilidad de Moisés, el Señor suple todo aquello. Donde nosotros tenemos debilidad, debemos dejar que el poder de Dios actúe. Debemos reconocer nuestra debilidad, pero también debemos decir que nuestro Señor suplirá con su gran poder, con su gran amor, esa debilidad que nosotros podamos tener. Ciertamente, hermanos, nosotros no podemos ser perfectos, pero no por eso vamos a dejar de avanzar. No por eso nos podemos detener y nos vamos a sentir mal porque no hicimos algo bien o constantemente tenemos que repetir las cosas para que nos salgan bien. El Señor comprende nuestras debilidades y Él actúa en esas debilidades.
Y lo estamos viendo aquí en Moisés. Tuvo que dar libertad a Moisés, pero también a través de ello dio libertad al pueblo de Israel. Entonces, para que el pueblo de Israel te crea, dice la Escritura, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, esta es una de las señales. Otra de las señales es acerca de la vara y la serpiente. Y dice en el 9, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Si aún así no te creen, quiero que sepas que yo voy a proveer de otra señal para que ellos escuchen. Hermanos, ciertamente nosotros nos acercamos a las personas con muy buena intención. Y puede ser que ya hayamos comprendido el Evangelio, que prediquemos de ese Señor que nos salvó, que tuvo misericordia. Pero aún así, hermanos, hay veces en las cuales el Señor decide no abrir los ojos a las personas. Y en muchas ocasiones nosotros regresamos tristes después de haber ido a evangelizar, porque decimos, le prediqué a 10 y de 10 ninguno quiso escuchar el mensaje. Pero hermanos, eso es apenas un medio que Dios utiliza para ir cultivando, para ir suavizando el corazón de las personas. Un ejemplo, cuando me convertí al cristianismo, cuando el Señor me rescata, primeramente tenía como 2 años, llegó uno de mis primos de Estados Unidos y entonces él dedicaba 3 días a la semana, hacíamos ejercicio juntos. Y entonces 3 veces a la semana, él siempre me hablaba y siempre me decía, primo, la verdad, Cristo te ama. Mira, yo me arrepentí de mis pecados, me convertí a mi Señor y ahora me siento en paz, me siento tranquilo. Y cada vez que mi primo hablaba, yo decía, pues qué bueno por ti, pero es algo que a mí no me interesa. Hacía que le ponía atención, pero yo decía, bueno, es que no quiero eso ahorita. Y mi primo ahí estaba constantemente hablando, hasta que, bueno, después tuvo algunos otros compromisos y ya no pudo estar conviviendo conmigo. Pero llegaron mis hermanos, y yo veía que en mi primo y en mis hermanos había algo, había paz, había cariño, algo que para mí era muy raro ver. Y entonces fue ahí cuando me empecé a preguntar, pues ¿qué será? Ya los 2 me están hablando de ese mismo Señor. ¿Será que sí es cierto? Y entonces el Señor comenzó a hablar a mi corazón. Y de esta manera empecé a ser consciente y empecé a preguntarme, bueno, ¿dónde voy a estar el fin de mis días? ¿Dónde voy a estar aquel día en el que el Señor me pida cuentas? Y entonces mis hermanos me evangelizaron, me compartieron de esta palabra tan maravillosa y fue como creí. Y fue como entregué mi vida al Señor. Tiempo después, mi primo me vio y me dijo, gracias a Dios que la semilla que fue plantada ahora está dando fruto. Gracias a Dios porque Él te rodeó de sus hijos para que tú entendieras, para que tú fueras convencido de ese gran amor del Señor. Hermanos, posteriormente me dio pena con mi primo porque yo decía, yo ignoraba a mi primo. Yo no quería escucharlo. Y aún así, él insistía y no se daba por vencido. ¿Por qué? Porque sabía que Dios utilizaba distintos medios
para ablandar nuestros corazones. Hermanos, tal vez la primera ocasión en la cual vayamos a evangelizar y compartamos de nuestro Señor, tal vez la gente no nos haga caso. Pero hermanos, el Espíritu Santo está ahí. Y poco a poco esa persona irá haciéndose de un corazón sensible y escuchará el mensaje. Así que hermanos, no estemos tristes si es que en la primera ocasión no escuchan. El Señor enviará más señales y quien Él quiere salvar no lo dejará. Así que puede estar en lo más lejos de una montaña, pero hasta allá el Señor llevará esas señales para que esta persona venga a su Creador. Otro de los pretextos es: no soy un buen orador. Versículo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y entonces le pregunta el Señor: a ver, Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y nuevamente vemos aquí la incapacidad del hombre, el miedo que tiene el hombre, porque ciertamente Moisés tenía miedo. Y aún así el Señor le dice: yo soy quien te permite hablar, yo soy quien te da la boca, yo soy el que hablaré a través de ti. Así que hermanos, ese pretexto también fue superado a través de la libertad y del actuar que hace Dios. Otro también de los pretextos que él dijo es: Señor, fíjense bien, ya me has dado todos estos argumentos, pero la verdad es que no puedo, no sé si pueda hacerlo, entonces no me quiero comprometer, mejor envía a otro hombre. En el 4:13 lo dice así, y dice en el 14: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Bien, Moisés, entonces, tal vez tú tengas miedo, pero también cuentas con tu hermano. Cuentas con esta persona que se alegrará al verte. Cuentas con él para que él te ayude, para que él hable por ti si tú no puedes hablar, para que él hable al pueblo y muestre lo que te he enviado. Yo hablaré a través de ti, Moisés, pero tu hermano hablará de parte de ti. ¿Qué más quieres entonces? Ya no solo irás tú solo, sino que también estarás con tu hermano. Algo que es maravilloso saber, hermanos, es que Dios siempre nos da justo lo que necesitamos. Siempre nos provee justo de lo que necesitamos. Así que, hermanos, en la iglesia tenemos a nuestros hermanos, debemos contar con ellos. Ciertamente yo tengo varias debilidades, pero están mis hermanos para que ellos puedan ayudarme a superar esas debilidades. Claro, no señalar, no hablar a las espaldas, no, sino ayudar en amor. Y entonces hoy en día la iglesia Génesis está llamada a compartir el evangelio, y tal vez nos digamos a cada uno: bueno, ahorita por la pandemia pues no podemos porque estamos solos. Bueno, dice el Señor: allí está tu hermano, allí está tu esposa, allí está tu hijo. Apóyate en ellos. Ellos te ayudarán y juntos estarán compartiendo acerca de esta maravilla que les he dado. Y algo aquí es que el Señor ya está
molesto ciertamente, y es hora de tomar en serio esto que ha dicho. Vamos a ir concluyendo con esta parte acerca de los temores y las debilidades de Moisés. Ciertamente él puso muchos pretextos y más adelante en otros pasajes él sigue insistiendo en que, bueno, si el pueblo de Israel no llegara a escucharlo, ¿cuánto más lo va a escuchar el faraón? Si no tiene la capacidad de convencer al pueblo, mucho menos va a tener capacidad de convencer al faraón. Eso lo vemos en el 6:12. Y otro pretexto que también dice con respecto al hablar, no sé hablar bien. Por eso es que yo soy indigno, por eso es que no puedo hacerlo. En el 6:30 también lo dice. Entonces, fíjense cómo ciertamente Moisés estaba consciente de todas sus limitaciones. Eso es bueno. Pero las estaba poniendo de pretexto, no estaba confiando. Y entonces, de esta manera, pues obviamente Moisés estaba teniendo más miedo que certeza. Si él en ese momento hubiera escuchado claramente lo que el Señor le estaba diciendo, habría ido sin tanto titubeo. Gracias a Dios, en cada una de las respuestas que nosotros vemos de parte de nuestro Señor, Él siempre le garantiza que estará con él y que en todo lo que él necesite, Dios estará con él. Finalmente, Moisés va y va motivado porque ya le ha explicado cómo estarán todas las situaciones. Le ha explicado que todas estas debilidades, que todas estas situaciones que le causan miedo, estarán resguardadas por el Señor. Y es así como va. Pero fíjense bien, aún añadiendo a esto, también había muchas personas que querían muerto a Moisés. Y fíjense bien lo que dice en el 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es decir, ya no tienes ningún peligro que correr. Hasta eso el Señor lo había provisto. Tú puedes entrar sin ningún problema. Puedes hablar y puedes iniciar esta obra. Hermanos, el Señor se encargará de todo, pero debemos confiar en el Señor. Hay ocasiones en las cuales les he comentado, hermanos, llegará un momento en el que la iglesia Génesis tendrá que ir a China, tendrá que ir a Oaxaca, a los lugares más lejanos, más abandonados. Tendrá que ir a otros países con otros tipos de gobierno para hablar del Evangelio, porque la iglesia Génesis tendrá esa misión y hablará del Evangelio no solo a México, sino al mundo. Y esa es la oración. Y entonces nosotros también podríamos decir, como bien dijo Moisés, si los de México no nos escucharon, ¿cuánto más nos va a escuchar un japonés o un chino que ni siquiera hablamos su idioma? Y volvemos a insistir, el Señor es el que hablará. Y entonces también podríamos decir, bueno, es que ya tienen otro tipo de gobierno, es que ya nuestras vidas correrían peligro. El Señor está en eso. Y si es su voluntad, Él nos librará de todo mal. Y si Él quiere que demos nuestra vida para el testimonio, para dar libertad a aquellos que están allí, entonces Él lo hará. Pero debemos tener fe, debemos tener confianza para tener la misma actitud de Pablo, de Esteban, que ofrendaron sus vidas porque vieron como más que digno el dar sus vidas por la obra, por el Evangelio. Y a continuación, hermanos, explica bien cómo es que todo esto que está haciendo nuestro Señor es serio, no se anda con juegos, y lo vamos a ver más adelante. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo. Entonces, desde el 21 les leo,
Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces aquí estamos viendo que todo ya estaba planeado. Las 10 plagas ya estaban planeadas. Toda esta lección que el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto debía entender ya estaba planeado, ya estaba determinado por Dios. ¿Y cómo es que lo afirma? Bueno, en este pasaje hay algo bien curioso, hermanos. Posteriormente de que el Señor envía a Moisés, llama a Moisés, el texto nos dice que aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo, quiso matar a Moisés. Eso es lo que aquí podemos ver. Y entonces nos podríamos decir, a ver, ¿cómo está esto? Moisés ha recibido la intervención de Dios, ha sido pastoreado por el Padre Celestial. Moisés tenía miedo de ir. A duras penas, podríamos decir, aceptó. Y ahorita el Señor quiere quitarle la vida. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué el pasaje está diciendo esto? Y para entenderlo, para poder explicarlo, hermanos, debemos entender primeramente que en muchas ocasiones, cuando se habla de Moisés, también se está hablando de sus hijos. Así que lo más probable que este pasaje nos quiere mostrar, el escritor nos quiere mostrar, que como el primogénito de Moisés, era muy probable que no estuviera circuncidado. Al entrar a Egipto, ya Egipto estaba, digamos, sentenciado o bajo este tiempo en el cual sería juzgado para liberar al pueblo. Entonces, fíjense lo que el Señor quiere mostrar. Quiere mostrar que Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el pueblo de Israel sea libre. Así que el ángel de la muerte pasaría y todo aquel que no estuviera con esa señal del Cordero, entonces pasaría el ángel de muerte y mataría a su primogénito. Entonces aquí estamos viendo que el Señor va a atacar al primogénito de Moisés. ¿Por qué? Porque probablemente no estaba circuncidado. Más bien, no probablemente, no estaba circuncidado. La verdad es que es muy poco probable que haya sido a Moisés que no haya sido circuncidado. Hay algunos que dicen, bueno, es que su esposa fingió circuncidarlo para que Dios tuviera piedad de él, pero eso nos generaría muchas más dudas. Realmente lo que el pasaje nos está hablando aquí es que el hijo de Moisés no estaba circuncidado porque la región donde él vivía ciertamente practicaban la circuncisión, pero hasta que estos contraían matrimonio. Así que su pequeño no tenía la circuncisión. Y recordemos, la circuncisión era señal de pertenecer al pueblo. Muy bien, entonces, por eso es que el ángel ya estaba allí presente, estaba esperando la hora. Y una señal de que la realidad de esto era más que palpable es que el Señor incluso iba a atacar al hijo de Moisés. Es decir, que él iba en serio y que él estaba haciendo totalmente esto. Ahora vemos cómo la mujer de Moisés tiene que poner sangre en las piernas de Moisés. Y entonces nosotros podemos entender en este contexto, las piernas son como los fundamentos de la casa. ¿Recuerdan dónde es donde iba a estar pintado? En el marco, ¿no? De la casa de los israelitas.
Entonces, la sangre en el prepucio de su hijo y la sangre que la mujer de Moisés pone en Moisés, le está diciendo al ángel de la muerte, que es mi hijo, ya está circuncidado y aquí está la señal, aquí está lo que el Señor está pidiendo. Es parte del pueblo. La circuncisión y esta señal estaba diciéndole al ángel de la muerte, es parte del pueblo y también tiene fe en lo que el Señor es. Y también guarda toda esta consagración de parte del pueblo de Israel. Es decir, la mamá estaba rescatando a su hijo, dando a entender que al hacer esta señal, la circuncisión, la señal de la sangre, es que su hijo también pertenecía al pacto. Si no hacía esto, su hijo iba a morir ya que era el primogénito. Y entonces el Señor iba en serio. Todo aquel que no tuviera esta marca, esta sangre, que diera crédito de que era parte del pueblo, iba a morir, todo aquel primogénito. Entonces, fíjense, hermanos, el Señor afirma aquí, voy en serio. Voy en serio y voy a hacerlo bien. Y aquí está la señal que incluso Moisés le andaba tocando perder a su hijo primogénito por no tener la señal. Hermanos, este pasaje es tan maravilloso, nos muestra esto. Así que, hermanos, cuando el Señor nos está llamando es porque nos está llamando en serio. Y si está diciéndonos algo es porque lo va a hacer en serio. No es que va a decir, bueno, en 8 días, a ver, ahí voy a darme una vuelta, a ver cómo va el proyecto. No, desde ese momento Él ya está obrando. Si Él nos ha dicho que está con nosotros es porque de antemano ya ha estado con nosotros. Si Él nos dice que nos utilizará para dar libertad, es porque ya nos capacitó, es porque nos seguirá capacitando y porque Él estará con nosotros y va totalmente en serio. De tal manera que si nosotros incluso no compartimos a nuestros familiares, incluso ellos pueden también perecer. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Dios nos da todo aquello que no tenemos, Él obra en nosotros. Así que, hermanos, confiemos en lo que Dios dice, confiemos en que Él ya está actuando para dar libertad a México. Que Dios nos bendiga. Respondamos a Dios con gratitud, entonando el himno 627, de tu amor necesita México. Ilumina, Señor, a México.
Es el momento de entregar nuestras ofrendas al Señor. Leamos en 2 de Corintios 9, versículos 7 al 9. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Entonemos el himno 437, Dadores Alegres. Oremos por estas ofrendas. Gracias, Señor, te damos por estas ofrendas que acabamos de entregar. Te pedimos, Señor, que tú las uses para tu obra, que las consagres en el esparcimiento de tu palabra. Señor, que permitas que todo esto sea para honra y engrandecimiento de tu reino en esta tierra. Por Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amados hermanos, vamos a concluir este momento de adoración a nuestro Dios. Vamos a hacer la oración final. Señor, te agradecemos porque nos has dado la gran bendición de poder estar unidos con nuestros hermanos para alabarte a ti. Sabemos, Señor, que es un momento familiar en donde podemos estar como hermanos edificándonos, estar como hermanos también, Señor, alabando tu nombre porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Señor, también te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestras cuáles son los caminos por los cuales debemos andar para honrarte solamente a ti. Señor, nuestros corazones están agradecidos por lo que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Y por eso te pedimos, Padre, que tú nos sigas dando sabiduría, fortaleza, Señor, para seguir adelante con este camino al cual tú nos has llamado. Queremos cumplir, Señor, con tus propósitos. Y para eso sabemos, Señor, que tú nos has hecho libres. Y ese propósito, Señor, por el cual tú nos has hecho libres, es para que también seamos instrumentos en tus manos, para que muchas personas experimenten esta verdad a través también de la libertad, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos dirija en esta semana. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Gracias por todo lo que nos das y así concluimos este maravilloso momento. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, pongamos atención a los avisos. Vamos a estar pendientes ya que las próximas actividades serán muy importantes para la iglesia. Hermanos, lo que estamos haciendo constantemente es que nos reunimos diariamente a las 7 de la noche. Recordemos que lunes, martes, jueves y viernes estamos en oración. Les invitamos para que ustedes puedan también participar y este grupo de oración se fortalezca. Esperamos que todos puedan participar y así ser edificados, hermanos. También el miércoles a las 7, hermanos, estamos teniendo nuestra reunión de oración. Estamos tocando temas, hermanos, con respecto a sanar nuestras heridas. Son temas muy pastorales que cada uno de nosotros necesitamos. Tenemos la oportunidad también, hermanos, de poder exponer alguna experiencia que nos pueda edificar. Así que, hermanos, no se pierdan de estas bendiciones. Estamos progresando muy bien, gracias a Dios, en este aspecto. Hermanos, los esperamos el miércoles. El sábado también, hermanos, estén orando porque tenemos clase de música
y cada uno de nuestros hermanos muy alegres, unánimes, estamos aprendiendo a tocar los instrumentos cada vez mejor. Y también a las 6, hermanos, tenemos el grupo de discipulado. Estén orando por nuestros hermanos para que nuestro Señor les siga también dando todas las herramientas para su vida como creyentes. Hermanos, el domingo también a las 10 de la mañana tenemos nuestro segundo grupo de discipulado. También nuestros hermanos están muy alegres y muy interesados en seguir adelante. Esperamos en Dios que ellos también sigan adelante concluyendo con esta etapa de su vida. Hermanos, sabemos que ustedes ya lo han tomado quizá o ya han escuchado de estos temas, pero si quieren reforzar, hermanos, acérquense a nosotros y con gusto también los estaremos incluyendo. Hermanos, finalmente el domingo 11:15 estaremos nuevamente en culto. Les esperamos. Esperamos también, hermanos, que su participación sea de gran bendición en todas las actividades. Estén atentos, por último, a todas las actividades que vamos a estar realizando en el mes de octubre, mes de la Reforma. Vamos a estar tocando temas con respecto a ello. Así que, hermanos, estén al pendiente. Sería todo por el momento, hermanos. Si hay algún otro aviso, les estaremos enviando por WhatsApp en el grupo. Así que estén atentos. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una muy bonita semana.